Lleva tu logo del formato digital al formato físico, en madera, muy fácil de hacer. Sigue este vídeo y te explicaré paso a paso cómo hacerlo. En este proyecto haremos el logo de un conocido canal de psicología, el cual te dejaré el enlace en la descripción por si quieres visitarlo. Utilizaremos un trozo de contrachapado en el cual marcaremos y cortaremos las dos piezas que componen el logo. En este caso será la base y el motivo principal. Empezamos calcando la imagen principal utilizando una hoja de papel carbónico. Una vez calcado, cortamos por todo el contorno de la pieza. Utilizamos este trocito de tabla para hacer la base, a la cual haremos una caladura para calzar la parte superior. Y también, valiéndonos de una pieza circular, redondeamos las esquinas. Una vez que tenemos la pieza superior terminada, la lijamos para quitarle asperezas y suavizarle un poco los cantos. A continuación, hacemos la caladura de la base y redondeamos las esquinas.
Comprobamos que la pieza no tenga fallos y luego la suavizamos dándole un poco de lija. Una vez que tengamos las piezas terminadas y lijadas, le damos una mano con sellador o tapaporos. Con este tratamiento se tapan bien todos los poros de la madera y se puede hacer una pintura mucho más uniforme sin tener el problema de que haya zonas que absorban más pintura que otras. Una vez que el tapaporo haya secado, le damos una lijada y ya la tendremos preparada para poderla pintar. Antes de pintar, encolamos las dos piezas para dejarlo terminado. Una vez que la cola ha tirado, procedemos a pintar. Lo ideal hubiese sido pintar con aerosol, pero no encontré el tono adecuado, por lo que tuve que hacer la pintura con esmalte sintético, usando como base color blanco, con unas gotas de rojo vermellón para darle rosa y unas poquitas gotas de amarillo para darle el tonito salmón que necesitaba. Si quedara alguna zona sin cubrir, le daríamos una segunda mano hasta que quede totalmente cubierto. Y para finalizar, por la parte de abajo le pegaremos un papel adhesivo aterciopelado, el cual pues evitará rayar muebles y le dará un buen acabado. Una vez pegado, recortamos por el contorno y trabajo terminado.
Y bueno chicos, esto es todo. Ya veis que con pocos recursos y nada podemos dar una muy buena imagen de nuestro canal o nuestra empresa. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, déjame un like, suscríbete y déjame tu comentario, que me gustaría mucho saber qué piensas. Un saludote y hasta la próxima.